La Semana Trágica, ocurrida en Barcelona en julio de 1909, representa un episodio significativo en la historia de España, marcado por tensiones laborales, descontento social y la dura represión gubernamental. Este conflicto se desencadenó en un contexto de crisis económica y condiciones laborales precarias, especialmente en la ciudad industrial de Barcelona. La crisis económica y el malestar social previo sentaron las bases para la explosión de la protesta durante la Semana Trágica. En este contexto, el gobierno español llamó a la movilización de reservistas para reforzar las fuerzas en la Guerra de Marruecos, un conflicto que muchos veían como imperialista y ajeno a sus preocupaciones cotidianas. En respuesta a este llamado, el 26 de julio de 1909, se convocó a una huelga general en Barcelona, unificando a diversos sectores de la sociedad, incluidos anarquistas y sindicatos, en un gesto de resistencia contra las condiciones laborales y la participación en la guerra. La respuesta gubernamental fue rápida y draconiana. Las fuerzas militares, en su mayoría compuestas por reservistas, fueron desplegadas en las calles de Barcelona para sofocar la protesta. Lo que comenzó como una expresión de descontento se transformó en enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las autoridades, resultando en disturbios, saqueos y episodios de violencia en ambas direcciones. La represión alcanzó su punto álgido con juicios sumarios y ejecuciones. Los líderes y participantes en la protesta fueron condenados a muerte como medida para restaurar el orden. La cifra de víctimas fue significativa, con al menos 50 personas muertas y cientos de heridos. Este nivel de violencia dejó una profunda impresión en la sociedad española y exacerbó la polarización política. La Semana Trágica tuvo consecuencias duraderas en la política y la sociedad española. Aunque no logró cambios inmediatos en las condiciones laborales, sí generó un aumento en la conciencia política y fortaleció el movimiento sindical y anarquista en España. La represión brutal durante este periodo también contribuyó a minar la legitimidad del sistema político de la Restauración borbónica. El contexto socioeconómico que precedió a la Semana Trágica en Barcelona en 1909 estuvo marcado por una serie de condiciones adversas que contribuyeron al malestar social y a las tensiones laborales. A principios del siglo XX, España experimentaba una crisis económica que afectaba a diversas capas de la sociedad. La industrialización en ciudades como Barcelona no se traducía necesariamente en mejoras sustanciales para la mayoría de los trabajadores. La brecha entre las clases sociales se ampliaba, y las condiciones laborales eran difíciles para muchos. La industrialización y el desarrollo económico no se tradujeron en mejoras significativas en las condiciones laborales. Los trabajadores enfrentaban largas jornadas de trabajo, bajos salarios y carecían de derechos laborales básicos. La explotación laboral era común en diversas industrias. El descontento entre los trabajadores estaba en aumento debido a las condiciones laborales y la falta de representación sindical efectiva. La percepción de que las élites económicas y políticas estaban protegiendo sus propios intereses en detrimento de la clase trabajadora exacerbaba las tensiones sociales. En este contexto, surgieron movimientos sindicales y anarquistas como respuesta a las condiciones adversas. Los trabajadores buscaban formas de organizarse y expresar sus demandas colectivamente. Barcelona, con su creciente industrialización, se convirtió en un foco importante de actividad sindical y anarquista. La participación en la Guerra de Marruecos y la movilización de reservistas generaron un profundo descontento. Muchos trabajadores y sectores de la sociedad veían la guerra como una empresa imperialista y lejana, en la cual los intereses de la élite política y económica se anteponían a las necesidades y deseos de la población. Las desigualdades de clase y la percepción de una distribución desigual de la riqueza alimentaban la indignación entre los trabajadores. La falta de participación y representación política para la clase trabajadora acentuaba la sensación de injusticia y falta de equidad en la sociedad. La huelga general fue convocada el 26 de julio de 1909 como respuesta al llamado de movilización militar para la Guerra de Marruecos. Diversos grupos, incluyendo anarquistas, sindicatos y trabajadores, se unieron para expresar su descontento y oposición a las condiciones laborales y a la participación en un conflicto que percibían como ajeno a sus intereses. Lo destacado de la huelga general fue la participación activa de una amplia gama de sectores sociales. Trabajadores de distintas industrias, sindicatos, anarquistas y otros grupos se unieron en solidaridad. La protesta no se limitó únicamente a los aspectos laborales, sino que también abarcó un rechazo más amplio a las políticas gubernamentales y a la participación en la guerra. La huelga general reflejó una notable unidad entre diferentes sectores de la sociedad que compartían preocupaciones y objetivos comunes.
La solidaridad entre trabajadores, sindicatos y grupos anarquistas se convirtió en un componente fundamental de la resistencia, creando una fuerza colectiva que desafió las condiciones imperantes. La huelga general no se limitó solo a la abstención laboral, sino que también incluyó manifestaciones y protestas en las calles de Barcelona. Los participantes expresaron abiertamente su rechazo a las condiciones de trabajo, al reclutamiento militar y a la desigualdad social. Estas manifestaciones se convirtieron en un espacio para la expresión pública de las demandas y la oposición. Ante la magnitud de la protesta, el gobierno respondió con la militarización de la situación. El despliegue de fuerzas militares, en gran parte compuestas por reservistas, marcó el comienzo de una escalada de violencia que caracterizaría la Semana Trágica. A medida que la respuesta gubernamental se tornaba más represiva, se produjeron enfrentamientos violentos entre las fuerzas militares y los manifestantes. Estos enfrentamientos llevaron a disturbios, saqueos y episodios de violencia en las calles, exacerbando aún más las tensiones sociales. La huelga general y las protestas fueron duramente condenadas por las autoridades. La represión se intensificó con juicios sumarios y ejecuciones, destinados a restaurar el orden y disuadir futuras expresiones de resistencia. A principios del siglo XX, los movimientos sindicales y anarquistas en Barcelona experimentaron un importante crecimiento. La industrialización y las difíciles condiciones laborales impulsaron la formación de sindicatos y organizaciones anarquistas, que buscaban representar los intereses de los trabajadores y abogar por cambios sociales. Estos movimientos se caracterizaron por su énfasis en la solidaridad y la organización colectiva. Los sindicatos, en particular, desempeñaron un papel crucial al unir a los trabajadores en torno a objetivos comunes, como la mejora de las condiciones laborales, la reducción de las jornadas de trabajo y el reconocimiento de sus derechos. Los movimientos anarquistas, en particular, se oponían fervientemente al militarismo y al colonialismo. Consideraban la participación en la Guerra de Marruecos como una expresión del imperialismo y una forma de explotación de los trabajadores. Estos ideales anarquistas influyeron en la dirección y la orientación de la resistencia durante la Semana Trágica. Los movimientos sindicales y anarquistas desempeñaron un papel destacado en la convocatoria y organización de la huelga general de 1909. Su capacidad para movilizar a trabajadores de diferentes sectores y su enfoque en la solidaridad permitieron la participación masiva en la protesta. El anarquismo, como corriente ideológica, abogaba por la acción directa y la resistencia activa contra las instituciones opresivas. Durante la Semana Trágica, esta ideología influyó en la disposición de los manifestantes a enfrentarse directamente a las fuerzas gubernamentales y a desafiar abiertamente las políticas consideradas injustas. La participación activa de los movimientos sindicales y anarquistas en la Semana Trágica llevó a una respuesta represiva por parte del gobierno. La brutalidad de la represión y las ejecuciones posteriores contribuyeron a consolidar la memoria colectiva y la resistencia en estas corrientes, sirviendo de catalizador para futuras luchas y movimientos sociales. La Semana Trágica y la participación de los movimientos sindicales y anarquistas dejaron un legado duradero en la historia social y política de España. Aunque la represión fue severa, la resistencia de estos movimientos contribuyó a fortalecer la conciencia política de los trabajadores y a sentar las bases para futuras movilizaciones y luchas por los derechos laborales. Los sindicatos, en su mayoría vinculados a corrientes anarquistas, eran una fuerza activa en la Barcelona industrial. Estos sindicatos desempeñaron un papel central en la organización de los trabajadores y en la articulación de demandas colectivas relacionadas con las condiciones laborales, los salarios y la jornada laboral. Los movimientos anarquistas promovían la conciencia de clase entre los trabajadores, instándolos a reconocer sus intereses comunes y a luchar contra la explotación capitalista. La percepción de la guerra en Marruecos como un conflicto imperialista intensificó la conciencia de clase, ya que muchos trabajadores veían la movilización como un intento de proteger los intereses de las élites a expensas de los trabajadores. Los anarquistas abogaban por la acción directa como medio para lograr cambios sociales. Durante la Semana Trágica, esta filosofía se tradujo en la convocatoria de la huelga general y en la participación activa en las protestas callejeras. Los anarquistas jugaron un papel importante en la movilización de las masas y en la dirección de la resistencia contra las autoridades y las fuerzas militares. La solidaridad entre los trabajadores, promovida por los movimientos sindicales y anarquistas, fue un elemento clave en la huelga general. La capacidad de unir a diferentes sectores de la sociedad bajo un objetivo común fortaleció la resistencia y aumentó la presión sobre el gobierno y las élites económicas. La respuesta del gobierno a la huelga general y a las protestas durante la Semana Trágica fue caracterizada por la militarización y la represión.
Ante la magnitud de las protestas y la huelga, el gobierno respondió desplegando fuerzas militares en las calles de Barcelona. Estas fuerzas estaban compuestas en gran medida por reservistas, lo que generó tensiones adicionales al involucrar a individuos que compartían vínculos con los propios manifestantes. La militarización condujo a una escalada de violencia en las calles. Los enfrentamientos entre las fuerzas militares y los manifestantes se volvieron cada vez más violentos, dando lugar a disturbios, saqueos y episodios de represión indiscriminada. Como respuesta a la protesta, se llevaron a cabo juicios sumarios que resultaron en la condena a muerte de varios líderes y participantes en la huelga general. Las ejecuciones fueron utilizadas como medio de disuasión y represalia, contribuyendo a la brutalidad de la respuesta gubernamental. El gobierno estaba determinado a restaurar el orden a cualquier costo. La militarización no solo buscaba sofocar la protesta, sino también enviar un mensaje claro sobre la autoridad y la capacidad del Estado para mantener el control en situaciones de crisis. En resumen, la militarización y la respuesta gubernamental durante la Semana Trágica representaron un capítulo oscuro caracterizado por la represión y la violencia contra la movilización social. Este conflicto dejó una huella duradera en la memoria histórica de España, destacando la complejidad de las relaciones entre el Estado, los movimientos obreros y las tensiones sociales de la época.